En esta primera pregunta se plantea cuál es la diferencia entre canalización e irradiación. La irradiación es un proceso continuo. Todas las partículas están irradiando energía continuamente. Desde las partículas más primitivas, no importa si pertenecen al reino mineral, vegetal, animal, reino humano, reinos suprahumanos, es continuo. ¿Por qué? Porque toda partícula tiene esencia que la sostiene y la constituye, y la irradiación es la verdad de la esencia. La irradiación es una de las herramientas que tiene la esencia para manifestarse. La esencia en uno de esos estados puros, en su estado puro, puede ser vista, percibida como energía en estado puro. Y todo proceso energético, toda manifestación energética utiliza un patrón vibratorio, dependiendo el nivel, la dimensión, el plano donde está actuando, utiliza un patrón vibratorio que a su vez se transforma en irradiación. Porque la vibración es precisamente una herramienta de la esencia destinada a ser irradiada. La vibración es una herramienta que tiene como destino ser irradiada. Entonces, toda partícula irradia. Ahora, la canalización, si esto lo observamos en el contexto de la conciencia humana, la canalización está ligada al desenvolvimiento evolutivo del ser. La canalización está ligada a la intuición. La canalización está ligada al desenvolvimiento del consciente derecho. La canalización es la capacidad que tiene el ser de hacer lugar a través del funcionamiento de su conciencia al vertido de energías, de corrientes de vida y de energía interiores que a través de su conciencia buscan actuar de un modo en particular en el nivel, en el plano donde ese ser está polarizado. Entonces, un ser no puede canalizar porque él quiere, no puede canalizar por ambición, no puede canalizar porque quiere hacer el bien, entonces él dice voy a transformarme en un canal para hacer el bien. Un ser es un canalizador a consecuencia de su proceso evolutivo y en la medida que tuviera algún tipo de ambición para canalizar, todavía estaría lejos de la genuina capacidad de canalizar. Lo que sí podría ocurrir, si tuviera ambición por canalizar, es que las fuerzas del plano astral, las fuerzas de la capa psíquica de los niveles intermedios, se tornaran contestatarias de esa ambición. Y al encontrar esa fisura presente en la ambición, utilizar a ese ser como una de las herramientas para involucrar la conciencia en el mundo tridimensional, ¿sí?, con las fuerzas psíquicas que están presentes en ese mundo. Entonces, canalizar es la consecuencia de un proceso evolutivo. Lógicamente, que canalizar también es una forma de irradiación. En la irradiación hay un detalle muy interesante. Decíamos que toda partícula irradia. No importa si esa partícula está actuando en el reino mineral, en el vegetal, en cualquier reino. Lo interesante de la irradiación es que en las etapas básicas del desenvolvimiento evolutivo, la irradiación no deja de ser simplemente un campo de fuerzas inestable, que, entre otras tantas cosas presentes en el mundo tridimensional, ¿sí?, alimenta experiencias kármicas, pruebas. Hay personas que con su irradiación continuamente están poniendo a prueba a los demás. Así no abran la boca, así aparentemente no hagan nada en particular, su irradiación es una fuente o una herramienta de fuerzas disuasivas. Quiere decir, su irradiación simplemente es una especie de extensión de una psiquis irregular, faltándole sintonía, faltándole alineación, y su irradiación entonces lo que hace es promover silenciosamente el desequilibrio planetario, buscando influenciar a los demás de un modo primitivo, básico, instintivo.
Entonces, en la irradiación de corte superior, intervienen ya aspectos superiores de la conciencia del individuo. Es decir, en la irradiación, el aura del ser pasa a ser una herramienta fundamental. Si el ser es primitivo, instintivo, egoísta, su irradiación a través de ese campo de energía que llamamos aura va a ser realmente de una condición egoísta, inestable, tóxica. Hay seres que, con aquello que irradian a través de su aura, están intoxicando continuamente a los demás. Intoxican e impactan gravemente al planeta. A medida que el ser va logrando comunión con su conciencia interna, entonces la energía de su aura, aquel campo energético, pasa a ser una extensión de la conciencia monádica y de la conciencia anímica del individuo. Y lo que él irradia allá son cualidades o condiciones de la ley espiritual, de las leyes cósmicas, condiciones o cualidades de la propia conciencia espiritual o monádica. Entonces, la diferencia entre un ser que está alineado a su propia energía interna, que está en sintonía con su cosmos interno, y aquel que aún responde a las fuerzas materiales es enorme. La diferencia es muy grande. Por eso, cuando nosotros hablemos en general de irradiación, tenemos que estar abiertos a ver qué es lo que nos revela el mundo interno, porque un ser no puede saber qué irradia otro ser simplemente por comparación, por análisis, por especulación. ¿Se entiende? La mente racional, la mente comparativa, no sabe comprender qué es lo que ocurre en otro ser. Muchas veces existen preconceptos y prejuicios y las personas dicen, no, aquella persona irradia una energía muy densa. Y en realidad tal vez aquella otra persona está irradiando algo que él necesita y él lo rechaza. Entonces es más fácil decir aquel irradia una energía muy densa antes que intentar humildemente conocernos y ver si no somos nosotros que estamos rechazando un patrón vibratorio, un patrón energético, un patrón irradiativo que por algún motivo la energía única está intentando colocar a nuestra disposición. Entonces jamás intentar evaluar la energía del otro, la irradiación que el otro tiene, ¿sí? Jamás intentar evaluar el grado de contacto que tiene el otro, el grado de contacto que tiene mi propia conciencia. El ser tiene que aprender a silenciarse, a estar disponible en quietud, para ver qué es lo que la vida en su sabiduría absoluta puede ofrecerle. Él tiene que estar infinitamente donado a la verdad interna. En la medida que busque manipular mecanismos para conocer lo que solo la verdad interna puede mostrarle, entonces va a estar en dificultades evolutivas, porque va a pasar a ser víctima de un juego de las fuerzas disuasivas. Entonces, canalización e irradiación son formas de servicio. Son formas de servicio. ¿Cómo hago para no interferir aquello que potencialmente mi conciencia pudiera canalizar? ¿Cómo hago para no interferir aquello que potencialmente mi conciencia podría irradiar? Buscando por sobre encima de todo esa alineación con mi núcleo interno, con mi conciencia interna. Buscando obedecer lo que de mi conciencia interna me fuera ofrecido. Entonces, no colaboro con la ilusión, no alimento ilusión. Porque el mundo de la ilusión es un mundo donde continuamente aspectos interiores, ¿sí?, ya sea por irradiación o por canalización, suelen ser interferidos, bloqueados, encapsulados o disueltos. Acá preguntan si los seres de Erx suelen comunicarse a través de sueños. Los miembros de la jerarquía se comunican o contactan la conciencia de los individuos según ley de necesidad. Entonces, para la jerarquía no es problema contactar de un modo u otro
la conciencia de un grupo, de una sociedad, de una cultura planetaria o de un individuo. ¿Por qué los miembros de la jerarquía determinan alguno de esos modos? Por las dificultades que tienen esos grupos, esa humanidad o esos individuos, porque ellos dominan absolutamente las leyes de la materia. Entonces no tienen predilección por un formato u otro. Están atentos a que el formato con el cual contacten u ofrezcan instrucción a un grupo o a un individuo, ¿sí?, esté asistido por la mayor economía y síntesis posible. Entonces, mis condiciones evolutivas, las condiciones evolutivas de un ser, es lo que hacen que esos miembros de la jerarquía utilicen algún mecanismo en particular. Y los sueños son mecanismos que utilizan la energía, la instrucción. La ley de karma, en sus estructuras de aprendizaje y en sus estructuras generales de funcionamiento, cuenta desde siempre, a partir del reino animal, con la energía de los sueños. Los animales también son entrenados y estimulados, asistidos, orientados a través de sueños. Cuando pasamos al reino humano, cuando la conciencia se desplaza del reino animal al reino humano, ese aprendizaje, esa experiencia onírica, progresa, se amplía, ¿sí? Distintas características variables de sueño son ofrecidas cuando la conciencia pasa al reino humano, porque en el reino animal, ¿sí?, la característica de los sueños está más restringida, es más limitada, aunque muy efectiva. Entonces, en esta época de transición, donde se está extinguiendo esta actividad kármica tan profunda, ¿sí?, donde realmente está avanzando sobre la regencia y la vida planetaria la ley de ciclos, los sueños son una herramienta de síntesis, de gran economía. Por eso la jerarquía, las energías, las entidades están optando por los sueños, porque el equilibrio del mundo material está quebrado, la armonía del mundo material está quebrada. Entonces, un porcentaje, aunque sea pequeño, de energías busca ser siempre economizado. En los niveles oníricos, construir situaciones por parte de la jerarquía y colocar esas situaciones para la conciencia del ego y la personalidad demanda un menor costo de energía que si esa situación tuviera que ser vivida en la vigilia. La vigilia es muy costosa para armar situaciones, es excesivamente costosa. Entonces, el nivel onírico, que no es una ilusión, sino que es parte de la realidad, por su condición vibratoria, energética y dimensional, es mucho más económico para construir las situaciones. Y como no depende de los mismos patrones de la energía temporal y cronológica, ni la energía espacio-temporal que la vigilia, entonces se puede generar una compresión de esa energía temporal con un rasgo diferente y en algunos minutos de sueño poner a prueba a un ser que en vigilia necesitaría meses o años para poder transitar. Entonces los sueños son verdaderamente una energía de instrucción, son una herramienta de la jerarquía. Entonces, cada conciencia que es miembro, ¿sí?, del gran aglutinado de las grandes entidades cósmicas, intraterrenas o extraterrestres que participan de la vida planetaria, al elegir el sueño, están eligiendo el contexto de una herramienta que no puede ser reemplazada por ninguna otra en el tratamiento y el ofrecimiento que esa jerarquía, no importa si pertenece a ERX o a cualquier otro centro intraterreno, está realizando. Porque no solo es el sueño que tiene una característica en particular. Cada jerarquía que pertenece, participa, actúa e interactúa en la vida planetaria por intermedio de alguno de los centros intraterrenos, tiene una cualidad propia de ese centro. Entonces, cuando es una jerarquía de ERX, particularmente la energía del Iruma, ¿sí?, la energía del Iruma, que es la energía propia de la civilización de ERX, está presente en ese centro, en ese sueño, Entonces el ser pasa a ser conducido, la experiencia del sueño, pero sumergido en el Iruma. Entonces no es lo mismo
tener una experiencia onírica sumergido en el Iruma, que es la energía de Erx, que es sumergido en la energía de cualquier otro centro. Porque si el ser es llevado, ¿sí?, a un sueño conducido, ofrecido por una jerarquía de Erx, es que en esa instancia, tanto para la humanidad, para el planeta, como para la propia conciencia del individuo, esa combinación es necesaria y no puede ser suplantada por otra. Entonces los seres recibimos instrucción a través de los sueños. En este momento, el gran déficit, la gran fisura evolutiva que presentamos hace que distintos aspectos de la instrucción tengan que ser presentados por vías donde el rechazo de la personalidad puede neutralizarse de un modo más efectivo. Y en términos evolutivos, ¿sí?, en las situaciones o circunstancias anímicas, el rechazo puede ser neutralizado mucho mejor. En los sueños, tanto la conciencia monádica, la propia alma, como las jerarquías, neutralizan de un modo más efectivo el rechazo de la personalidad. Porque la personalidad, cuando ingresa en la sintonía onírica, deja de estar tan atenta, comprometida, compulsivamente, con aquello que en la vigilia está tan vivo, tan efectivo, tan contundente, tan poderoso. En los sueños, el poder de las fuerzas naturales y de las fuerzas involutivas está regulado de otro modo, responde a un aspecto diferente de la ley de karma y de la ley evolutiva. Aquí preguntan cómo es el trato con la naturaleza en Uxin, en Sierra del Cielo. ¿Qué cuidados se profundizan con, por ejemplo, el río? Pasa un río, no es un río muy voluminoso, muy grande, pero es un río, ¿sí? Y con los bosques, con las florestas, con el monte, ¿cuáles son los cuidados? Y fundamentalmente, al grupo que vivimos, que moramos en Sierra del Cielo, nos fue mostrado que el trabajo sobre la naturaleza, los aportes, la cooperación con la naturaleza, solo podía ser genuino a partir de que nosotros intentáramos estar alineados y en sintonía con la supranaturaleza, que son las energías, la franja de conciencia planetaria que gobierna y establece un vínculo entre la naturaleza y la vida cósmica. El planeta tiene una condición supranatural. Entonces el grupo de Sierra del Cielo, quienes vivimos en Sierra del Cielo, tenemos como prioridad establecer un vínculo con la supranaturaleza. Y en nuestra propia conciencia, la supranaturaleza está constituida por la energía del alma y la energía de la mónada. Si un grupo o un individuo no pudiera buscar sintonía con esa fuente supranatural representada por su conciencia anímica o monádica, no podría asistir lo que ocurre y lo que acontece en la naturaleza, porque las únicas herramientas que tendría ese grupo o ese individuo para atender la naturaleza sería la lógica. Y la lógica humana destruyó la naturaleza. Por más que la lógica intentara ser utilizada para recomponer el daño de la naturaleza, no basta, no alcanza. Porque hoy lo que la conciencia humana puede razonar en función, ¿sí?, de restablecer el patrón perdido, de trabajar en sentido contrario al error y al daño generado, no puede provenir de una conciencia racional que está entrenada a través de generaciones y generaciones, ¿sí?, con la identificación material. Entonces, nuestra forma de cooperar con la naturaleza en Sierra del Cielo es no perder toda oportunidad que la conciencia pudiera realmente tener de establecer sintonía y alineación con la supranaturaleza, es decir, con la propia conciencia interna. A través de eso, en la medida que lo pudiéramos sostener,
mediante la vía intuitiva, se nos va mostrando a quienes vivimos en Sierra del Cielo qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, no permitimos que nuestra mente racional, nuestra mente objetiva, especulativa, interfiera. No importa lo que diga nuestra mente especulativa, no importa lo que diga o reclame nuestro cuerpo emocional. Intentamos darle el tratamiento a la naturaleza, que la supranaturaleza a la cual estamos entregados nos muestre. En ese contexto, gradualmente, no solo fuimos aprendiendo cómo cooperar con las aguas del río, cómo cooperar con el monte, sino que a partir de haber establecido un vínculo con la supranaturaleza suficientemente estable, fuimos llevados a comprender, a percibir cómo generar rescates, en este caso de animales maltratados, y gradualmente una de las actividades que comenzó a tener un peso y una permanencia continua fue el rescate de seres del reino animal. Y así comenzamos a rescatar puercos, llamas, cabras, ovejas, caballos, perros. Entonces, gradualmente, no es que pensemos que vamos a compensar con esos rescates la gran deuda que tenemos con el reino animal, ¿sí? El tremendo maltrato con ese reino, pero sí estamos integrando a Sierra del Cielo, cual si fuera el arca de Noé, ¿sí? ¿Se entiende? Cual si fuera realmente una estructura de rescate, estamos integrando seres de otros reinos. Y no movidos por nuestra emotividad, por el cuerpo emocional, ¿sí? No estamos movidos por una moda en particular, sino que estamos obedeciendo lo que se nos va mostrando. Y así en este momento, las personas que visitan Sierra del Cielo, ¿sí? Mientras van haciendo las tareas, moviéndose de un ámbito para otro, de un lugar a otro, se cruzan con llamas, se cruzan con cerdos, todos los animales están sueltos en libertad. Y de ese modo vamos abriendo la posibilidad de que los reinos no necesariamente tengan que tener una reja de por medio, o que un reino se torne precisamente el manipulador, el dueño de otro reino. Entonces, principalmente, el trabajo con la naturaleza se amplió y excede simplemente el río, el monte, sino que está visto de un modo más amplio y universal. ¿Qué significa la aparición constante de un número? La persona dice, en mi caso es el número 11. Y dice que lo siente como una guía. No importa si es un número, esto varias veces nosotros lo hemos hablado y profundizado en estas charlas. No importa si es un número, si es un color, si es cualquier elemento que llama la atención con continuidad, si es una persona con la cual nos cruzamos continuamente, si es una situación que casi se torna omnipresente. Lo importante es entender que cuando en nuestra vida se reitera algo, el dedo de la existencia nos está diciendo, mire, en este momento usted tiene que percibir algo en particular. Hay algo que usted tiene que percibir, algo que usted tiene que entender. La reiteración está mostrando que cada vez anterior, cada vez que en otros momentos aquel elemento nos fue mostrado, no fuimos capaces de ver lo que ese elemento quería mostrarnos. No importa si es un número. ¿Qué hace la energía interna? Utiliza el símbolo que para la conciencia tiene una mayor capacidad de permeabilización, que para la conciencia es más viable de ser captado. Entonces, cada vez que aparece aquel elemento, cada vez que la vida nos coloca en esa situación, tenemos que reforzar la atención. ¿A qué? A la propia vida interna. Porque ese es el momento
donde las condiciones, las mejores condiciones para reformaciones, atención interior, están siendo sostenidas y alineadas y alimentadas desde la propia conciencia interna. Entonces, la próxima vez que aparezca este número, la próxima vez que aparezca aquella señal que continuamente aparece, la próxima vez que ese elemento que tanto llama su atención vuelva a estar frente a su conciencia, refuerce la sintonía con la vida interna. Y fíjese, ¿por qué la vida interna necesita un elemento extraño, ¿sí?, ajeno a su conciencia, para señalarle precisamente que usted tiene que ir al encuentro de su esencia interior? ¿Por qué eso está ocurriendo de esa manera? Entonces, así nosotros vamos siendo entrenados para reconocer el poder de las señales, el poder de los símbolos. Ese número es una señal, es un símbolo. Si hubiera algún otro mecanismo más efectivo para señalarnos lo que en ese momento tenemos que concretar, la inteligencia de la energía utilizaría aquel otro elemento, utilizaría cualquier otra herramienta. ¿Por qué utiliza algo tan simbólico y sintético como es un número? Porque precisamente la posibilidad de que ese ser no tenga facilidades de parar, de detener el razonamiento, la comparación y el análisis, sea algo que está presente en él. Entonces, un número no es algo que uno pueda analizar o perderse 2 horas analizando. Es algo bien simbólico, una señal bien clara, concreta, ¿sí?, cortita. Uno reconoce un número sin grandes investigaciones, porque desde que somos pequeños nos instruyen para reconocer letras y números sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Entonces, precisamente la energía está utilizando algo que no demanda esfuerzo en su reconocimiento para que no perdamos tiempo en ningún tipo de consideración. Aparece ese elemento, usted inmediatamente entra en la alerta y de algún modo también tiene que aprender a entender que está distraído continuamente. Porque si ese número aparece continuamente para mostrarnos algo, y posiblemente eso que busca mostrarnos es algo que ya intentó mostrarnos muchas veces y nosotros no pudimos acceder a ese pedido, quiere decir que solemos estar distraídos, que tenemos un problema para fijar nuestra atención, para centrar nuestra atención en algo que es tan fundamental en estos tiempos, en esta etapa de la humanidad, del planeta y de nuestra propia conciencia, que es la atención sobre la vida interna. Cuando un ser dice que necesita reforzar la atención, generalmente no sabes de lo que está hablando, porque cree que tiene que aprender a reforzar la atención para ver el semáforo, porque no lo ve y suele pasar en luz roja, estar más atento para que no se pierdan ciertas cosas, pierde cosas continuamente, estar más atento para distintas cuestiones. Entonces, reforzar la atención pareciera ser algo ligado estrictamente a nuestro desenvolvimiento en la materia, cuando ninguna de esas cosas sería necesaria si nosotros entendemos que reforzar la atención es reforzar la atención a la realidad interna. Reforzar la atención al funcionamiento de nuestra conciencia interna, a la actividad que nuestra conciencia va a buscar ofrecer a nuestro ser para que esa actividad se torne una herramienta efectiva de nuestro tratamiento de la realidad, de nuestro tránsito en atender las cuestiones que correspondan, en la rutina misma. Porque uno puede pensar equivocadamente que estar atento al interno es solamente para hacer cosas importantes. ¿Para qué voy a estar atento al interno? Y debe ser para cosas trascendentales, muy importantes, cosas que realmente valgan la pena. Entonces así, como no sabemos qué cosas valen la pena y qué cosas no valen la pena, generalmente no reforzamos la atención al interno. Porque nuestra vida es bastante vulgar, muy materialista, vulgar. Algunos creen que la vida es entretenida, pero la vida, como algunos la desenvuelven, es muy aburrida. Porque están siempre haciendo lo mismo, respondiendo hipnóticamente a las fuerzas de la materia. Entonces, realmente, el refuerzo de atención que involucra, ¿sí?, la convergencia
de la vocación interna, porque no puedo estar atento a mi interno si no tengo vocación de conocer a mi interno, si no tengo la capacidad de realmente tener una sed profunda de unirme a esa esencia interna. Entonces, si realmente logro avanzar en ese terreno de la atención, paulatinamente voy a tener una condición, una cualidad elevada en el tratamiento de las situaciones rutinarias. Si las situaciones rutinarias son importantísimas, es donde voy a mostrar la espiritualidad práctica. Porque ¿cuándo voy a mostrar la espiritualidad práctica? En aquellas situaciones que considero importantes. ¿Y cuáles son las situaciones importantes? ¿Cómo se seleccionan? Entonces, como no puedo seleccionar las situaciones importantes, tengo que aprender a darle un tratamiento elevado a toda situación, por lo cual toda situación va a tomar ante mi conciencia la importancia que realmente tiene. Porque que mi incapacidad para entender el carácter de las situaciones las clasifique en importantes y no importantes, las que son importantes y las que no, eso es un déficit de mi conciencia, es una incapacidad de mi conciencia. La energía no me va a ofrecer una situación si no tuviera realmente un carácter, por lo menos potencial, ese carácter de trascendencia. Toda situación potencialmente es trascendental. Según mi actitud ante una situación, puedo hacer de esa situación lo que corresponde para que mi conciencia, habiendo hecho lo correspondiente, pueda encontrar en el trato de la situación la trascendencia de lo que mi conciencia es. Ahora, si me quedo con la apariencia de la situación, va a ser diferente, porque toda situación para mí va a tener y va a guardar un patrón estrictamente material. Entonces, la atención al interno, ¿sí?, es fundamental para todo este proceso del cual comenzamos hablando. Acá preguntan, ¿por qué nosotros decimos que la fe no es una creencia? ¿Y dónde está presente la fe y dónde no está presente? Entonces, ¿por qué decimos que la fe no es una creencia y dónde está presente o ausente la fe? Nosotros decimos que la fe no es una creencia, porque las creencias son una estructura propia de lo que llamamos doctrinas, ¿sí?, religiones, congestionamientos psíquicos. Una creencia forma parte de un mecanismo racional. Se sujeta en la razón, se le colocan algunos alfileres de otra naturaleza para que más o menos parezca firme y que nos esté ofreciendo garantías, pero las creencias, desde el momento en que las estamos asumiendo y haciendo nuestras, estamos siendo entrenados para soltarlas. Entonces, una creencia no es realmente algo que tenga una valía por sobre encima de otras cosas que la vida ofrece. Una creencia es una herramienta más de las tantas que tiene la ley de karma, ¿sí?, y el funcionamiento material de la existencia para que nosotros hagamos ciertas experiencias evolutivas. Mientras que la fe es una condición o cualidad, no es una creencia. Es muy diferente un elemento que realmente puede ser definido como cualidad, como condición, que un elemento que puede ser definido simplemente como un mecanismo racional, una estructura psíquica, como es una creencia. Entonces, nosotros decimos que la fe es la cualidad o condición que adquiere la conciencia para dar tratamiento a la existencia, permitiéndole esa cualidad reconocer en toda situación la esencia, la ley espiritual y la luz que están para ser liberadas y cumplidas en toda situación. Entonces, la fe es una herramienta evolutiva que, lejos de trascenderse, crece a medida que el ser profundiza, amplía la vocación y la donación de su conciencia a la propia fuente de vida. A medida que en cada encarnación nosotros fuimos profundizando la entrega de nuestra conciencia a la propia
fuente espiritual, la respuesta a partir de esa búsqueda, entre tantos otros ofrecimientos que conforman esa respuesta, la respuesta en algún grado se llama fe. Si el ser no busca la vida espiritual, la fe no puede estar activa. Ausente no está nunca. ¿Por qué? Porque la vida interna no está ausente nunca. Un ser puede habilitar la condición o presencia de la vida interna en términos prácticos. Lo que no puede estar ausente, la vida interna. Entonces, como la vida interna no puede estar ausente, la fe no puede estar ausente, pero sí puede estar activa o inactiva. ¿Cuándo activo mi fe? Cuando conscientemente, entonces, paso a buscar la sintonía con esa fuente interior. Aprendo a donarme a esa fuente interna, a entregarme a esa fuente interna, a ser fiel a esa fuente interna, que la meta de esa fuente interna pase a ser la meta de mi conciencia en la materia. Entonces, la fe emerge, paso a percibir la fe. No es una creencia, una suposición, una ilusión. Percibo la fe, me constituye la fe, porque hice permeable mi ego y mi personalidad a la influencia de la existencia interior. Me torné sensible, receptivo de esa influencia interior. Y la influencia interna se traduce como fe cuando estoy presente en la materia. Entonces, la percepción de la vida interna es la percepción de la fe, el cumplimiento en obediencia de lo que la vida interna con su presencia me marca. Es la fe activa como herramienta. Es la fe como herramienta para poder dar tratamiento a la realidad. Insistimos, aquel que realmente tiene su fe activa en toda situación, por el poder de la fe, reconoce la ley espiritual para ser cumplida, reconoce la luz para ser liberada en todo. Por el poder de la fe no hay situaciones, ¿sí?, que no tengan valor y otras que sí lo tengan. El poder de la fe me permite saber que en toda situación, más allá de su apariencia, está presente la ley espiritual, la esencia, la luz y la conciencia única. Que si esa conciencia única, esa ley espiritual no estuvieran presentes, ninguna situación podría conformarse. Porque aunque una situación solamente tuviera en apariencia el carácter, ¿sí?, de tener que enfrentar un débito kármico, una situación que parece grave, rotunda, contundente y que aparentemente tiene solamente como función colocarme delante de mis débitos kármicos, todo eso es una apariencia. Porque asimismo tuviera esa condición la situación. Si soy un ser de fe, quiere decir un ser donde está activa la energía espiritual en su conciencia, esa situación va a tener esas características, pero en un segundo orden, como influencia, como fundamento. Para mí lo importante va a ser eso que dijimos, la esencia espiritual, la ley espiritual, la conciencia única ahí, presentes y disponibles. Aquí nos preguntan por el fenómeno Greta, que es esta joven, ¿sí?, de 16 años tiene, dice aquí, sí, 16 años, que evidentemente está haciendo un trabajo de concientización de la humanidad. Es óptimo. Desde un cierto punto de vista, es estupendo, es óptimo. Pero también es una gran señal de que los adultos en este planeta somos unos inservibles, de modo general. Porque si un ser que está todavía para hacer un trabajo de maduración de su conciencia, de sus trajes, tiene que ocupar el lugar de seres que realmente ya maduraron suficientemente, pero no asumen. ¿Saben qué pasa? A veces se piensa que un ser, cuando va a madurar, después va a asumir sus responsabilidades a nivel planetario, a nivel cultural, ¿sí?, a nivel grupal, lógicamente a nivel individual. Pero ¿saben qué ocurre? No es así. Muchos seres llegan a un grado de maduración y luego,
a pesar de la maduración, no pueden evitar la influencia que las fuerzas involutivas, ¿sí?, establecen en su conciencia. Precisamente muchos de ellos, por confiarse en que han madurado, terminan estancados y presos de la inercia. Indudablemente, esta joven de 16 años tiene un amparo interno muy grande. Su conciencia interior está despierta. Su conciencia interna está despierta y está en contacto con la jerarquía. Está siendo utilizada, está siendo entrenada por la energía cósmica universal, que utiliza todas las herramientas acorde a las necesidades que en este caso un universo planetario puede plantear. Esta joven necesita mucha asistencia y mucho acompañamiento. La juventud planetaria, por lo menos un porcentaje de la juventud planetaria, está respondiendo y está despertando a ciertas consideraciones que no encuentran como ejemplo en los adultos. Sí encuentran en los adultos mucho discurso, pero no espiritualidad práctica. Mucha ostentación de conocimiento y de supuesta maduración y dominio de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, pero no encuentran en la práctica que la ejecución de esos adultos esté revirtiendo la situación mundial. Entonces, lo que parecía casi un imposible, que era que comenzara a crecer la población vegana del planeta, que el veganismo empezara a ser reconocido como la salida a la situación planetaria en una gran medida, es muy importante. Pero, adelante. Es muy importante, pero no debemos confundirnos. Esta joven no solo está haciendo su trabajo para despertar y estimular a otros jóvenes, está haciendo este trabajo para estimular y despertar la conciencia de cualquier ser más allá de la edad que tenga. Y tenemos que estar atentos para colaborar con este tipo de movimientos de reclamo y de transformación de los patrones planetarios y no confundirnos o no dejarnos engañar por una mecánica, por un poder mundial que está intentando mostrar a esta joven, ¿sí?, como algún tipo de doble agente que debe tener algún tipo oculto de intención que en definitiva va a dañar más la situación planetaria y va a llevar a la humanidad a un proceso de mayor desequilibrio. No caigamos en la aceptación de las mentiras que se dice respecto a Greta. Está haciendo demasiado, ¿sí?, cuando tendría que estar trabajando con otros, sumada a un gran equipo, y recién ahora ese gran equipo está formado. Prácticamente arrancó sola, pero hace falta que muchísimas personas más asuman ese carácter, reconozcan el ofrecimiento que Greta, a través de sus reclamos, está poniendo a disposición de los seres. Entonces, algunos de nosotros, antes de que Greta encarnara, ya estábamos abriendo camino para esto y lo estábamos divulgando, lo estábamos viviendo, lo estábamos sosteniendo, lo estábamos poniendo a disposición. Otros recién ahora están prestando la atención y otros se sumarán mañana. Lo importante es que no bajemos los brazos y reconozcamos cuando una herramienta y una propuesta es suficientemente válida y no perder interés una vez que nos acostumbramos a que la propuesta existe. Jamás deberíamos acostumbrarnos a este tipo de cuestiones tan importantes y siempre, momento a momento, tratar de darles el tratamiento como si fuera en ese mismo momento que las estamos descubriendo. No bajar los brazos, no entrar en inercia, ¿sí? Aquí nos preguntan lo que podemos hablar sobre alimentación evolutiva. Recién decíamos que la propuesta
de la alimentación evolutiva o del veganismo es fundamental porque tiene una influencia, podría tener, ya la está teniendo, pero podría tener una gran influencia en las condiciones generales de la vida planetaria. La humanidad está empezando a trascender, pero todavía tienen un gran porcentaje, tuvo y tiene una dificultad enorme para asociar el deterioro planetario con la alimentación. Incluso personas que durante muchos años fueron siguiendo estas charlas, se hacían presentes, tampoco lo entendían. Y gradualmente fuimos llegando a una edad planetaria que, aunque caótica, empezó a ser permeada por la luz del entendimiento respecto a algunos temas, como el veganismo. Entonces, la influencia que las decisiones alimenticias han tenido en el planeta son terribles. El Amazonas, el resto de los bosques, toda situación natural comenzó a ser amenazada a partir de que nuestras exigencias y elecciones alimenticias pusieron en desequilibrio ciertas cuestiones. Entonces, ¿para qué han destruido el Amazonas? Aparte de la industria maderera, aparte de la megaminería o la minería o la mesominería, ¿para qué? En gran porcentaje para plantar soja, o sorgo, o algodón, o cualquier tipo de monocultivo, pero básicamente el gran porcentaje de esos monocultivos son soja, destinada automáticamente a partir de la cosecha, en un 95% más, a alimentar animales que luego van a ser asesinados para terminar el recorrido de su existencia en el plato, en la mesa de alguna persona. El gran aumento de esta compulsividad asesina, de esta compulsividad por comer cadáveres de las distintas especies animales, pero compulsividad al fin, comenzó a generar esta cuestión de desequilibrio. Algunos especialistas, tildados de exagerados, sostienen que para que pudiéramos tener una humanidad carnívora sustentable necesitaríamos 6 planetas. Porque necesitaríamos 6 planetas disponibles para sembrar monocultivos que pudieran luego ser realmente utilizados para alimentar estos animales que van a ser salvajemente sacrificados. Y esos planetas no solo tendrían que ser para los monocultivos, sino que un gran porcentaje de esos planetas para la crianza de esos mismos animales. Porque con el aumento de esta compulsividad asesina de comer cadáveres, la humanidad necesitaría, con el tiempo, dicho con humor, criar vacas en el jardín de la casa. En la guerra, Italia, en las plazas, sembraba trigo. Era una contingencia extrema, pero nosotros estamos llevando este planeta a una mueca fatal y terrible. Estamos transformando este planeta en un matadero gigante. Y si seguimos aumentando esto, vamos a terminar criando vacas, cerdos y ovejas en las plazas, simplemente porque no vamos a tener más lugar para seguir juntando potenciales cadáveres para satisfacer el hambre asesina de los carnívoros. Sabemos el impacto que causan estas palabras y nosotros somos estimulados internamente para utilizar estas palabras, porque indudablemente otras palabras utilizadas en otro contexto cultural y dichas de otro modo, parece que han entrado por un oído y salido por el otro. John Lennon, creo que fue, o Paul McCartney, no sé quién, si alguno me ayuda, decía que si los mataderos tuvieran paredes de vidrio, muy pocas personas o nadie comería carne, cadáveres. ¿McCartney fue? Bien, perfecto. Adhiero totalmente a eso. Pero con una salvedad.
Existen miles de videos de YouTube vistos por los comedores de carne y siguen comiendo carne. Quiere decir, fue un gesto de voluntarismo. Intentó simbólicamente decir que ojos que no ven, corazón que no siente. Pero esta humanidad está tan podrida que así vean los ojos, el corazón no siente, el amor no fluye, no tenemos la capacidad y la humildad de entender que aunque no nos impacte gravemente, simplemente por un razonamiento, ¿sí?, de adhesión, de cooperación, de solidaridad, de altruismo para con el reino animal, tendríamos que dejar de matarlos, de usarlos como si fueran un bien de uso. Los animales no son objetos, no son bien de uso. Lo único que tienen, a diferencia de nosotros, que somos superficiales y que tenemos una cantidad de cosas inservibles, lo único que tiene un animal es la vida. No tiene otra cosa que la vida. Y esa única cosa que tiene, que es la vida, se le arrebata cruelmente, continuamente. Esa vida se le encamina a la reproducción compulsiva, no deseada. Se les roba la experiencia de llegar a la vejez, a la ancianidad. La mayoría de los animales no conoce la ancianidad. Genéticamente están preparados para terminar su vida como ancianos, como los ancianos de su especie, pero no pueden ejercer eso. La ancianidad está presente en el código genético de los animales. Están preparados para llegar a la ancianidad. Pero prácticamente estamos anulando la prospección, la perspectiva, el destino genético, porque los animales son asesinados jóvenes, cruelmente, son hacinados, amontonados. No se les permite realmente hacer las experiencias evolutivas para las cuales fueron preparados. Y lo peor de todo eso, que solo siendo poseedores de su vida y colocando esa única vida, su única pertenencia, orientada, ¿sí?, en devoción hacia los humanos, aquellos dioses que somos para ellos, los ejecutan y le arrancan lo único que tienen, que es la existencia. Entonces, como decíamos, sabemos que hay personas que aquí comen cadáveres y no sabemos si estas palabras van a hacer o no algún tipo de diferencia en sus vidas, pero por lo menos está a disposición la información, que la teníamos todos. No estoy revelando algo, no estoy aquí diciendo les voy a revelar algo que nadie sabe. Lo que ocurre es que esta humanidad es como un clavo oxidado que necesita a veces miles de martillazos para poder entrar donde tiene que entrar. La vida está martillando continuamente sobre la conciencia humana y parecemos clavos que no queremos entrar en la madera. Realmente somos así. Entonces, esta alimentación evolutiva sería lo menos que podemos hacer para poder rescatar, que es una palabra muy importante en esta etapa del planeta, para poder generar el rescate de la vivencia del arquetipo planetario en cada uno de los seres que se dispusiera a ser vegano. Los planetas, los elementos, los universos, tienen arquetipos, metas, perspectivas. Esas metas que tienen que alcanzar se llaman arquetipos. Las metas son subarquetipos dentro de un arquetipo mayor. Entonces, dentro de nuestras metas evolutivas y ensayos evolutivos, nosotros tendríamos que haber aprendido a ser custodios, guardianes, a través de la alimentación evolutiva, del arquetipo de interrelación entre los reinos. El reino vegetal, dentro del arquetipo planetario, es quien rescata las partículas minerales y las lleva a conocer, a transitar una experiencia evolutiva que de otro modo sería imposible para ellas. ¿Por qué? Porque el reino vegetal capta la partícula mineral, la incorpora a su estructura, la ingresa a su patrón vibratorio, a esa aura vegetal que está presente, y gradualmente la va instruyendo respecto a una etapa futura que la partícula mineral va a tener que transitar, que es la incorporación, el traslado de la conciencia mineral a la conciencia vegetal. Entonces la partícula mineral, cuando ingresa al reino vegetal,
está recibiendo el trato que arquetípicamente tenía que recibir. La meta de la partícula mineral, ¿sí?, en gran medida se concreta y se ensaya cuando entra en contacto con el aura mineral, con la estructura mineral, y pasa por todos los procesos de transmutación que el reino vegetal le ofrece al mineral. Cuando una partícula mineral ingresa a la conciencia vegetal, se da un proceso alquímico oculto. Esa partícula mineral ya no es la misma que cuando estaba en el suelo, estaba en la veta de la montaña, en la veta metalífera o en la veta mineral. Pasa por un proceso de expansión. ¿Por qué? Porque fue incorporado una experiencia cósmica inmensa. El reino vegetal representa una franja de la conciencia cósmica para la conciencia mineral, para la partícula mineral. Y eso es básico. Y eso es una parte del arquetipo que fue menos interferido por el comportamiento humano, aunque fue gravemente interferido a través de la utilización de agroquímicos, de agrotóxicos, colocados en la tierra, en el agua, en el aire. Entonces las partículas minerales empezaron a estar interferidas magnéticamente y químicamente respecto al vegetal, al cual tenían que integrarse. Pero a pesar de eso, la relación arquetípica seguía en pie, a pesar de ese daño. El problema era que algunos vegetales que tenían que ser ingeridos por animales exclusivamente y otros que tenían que ser ingeridos por seres humanos exclusivamente, empezaron a ser manipulados, empezaron a ser traspolados, llevados de un sector del planeta al otro donde no les correspondía estar. Se rompieron vínculos arquetípicos y gradualmente el ser humano comenzó a trastocar ciertos patrones energéticos en términos de la relación de los vegetales con la conciencia humana y de los vegetales con la conciencia animal. Por ejemplo, algunos de los cereales de mayor evolución y de mayor energía que nosotros conocemos en el planeta, comenzaron a ser desviados hacia los animales. ¿Por qué? Porque los engordaban más rápidamente, porque les daban mayor voltaje de energía. Entonces, ciertos cereales, por ejemplo, que tendrían que haber sido exclusivamente derivados para que se cumpla el arquetipo hacia el reino humano, empezaron a ser utilizados por especulación y a través de manipulaciones continuas hacia el reino animal, por lo cual muchos vegetales que estaban preparados arquetípicamente para ser realmente el alimento de ciertas especies vegetarianas de animales, prácticamente no llegaron a ser consumidos por esas especies. Quedaron excluidos de ingresar al aura de los animales que estaba prevista para ellos y vivir la misma experiencia evolutiva que los minerales en los vegetales. Entonces, siempre estuvimos ahí deteriorando las relaciones arquetípicas, pero al máximo se llegó cuando el ser humano rechaza el estímulo que la jerarquía le da para tornarse cabeza de la expresión y la experiencia arquetípica a través de la alimentación, que es que él no coma cadáveres y que realmente aprenda a ser un ordenador, un cooperador de la supranaturaleza planetaria para que cada especie se relacione con la otra a través de los mecanismos y con los resultados que estaba previsto. Pero lejos de eso, el ser humano eligió tornarse un devorador de cadáveres. Rompió la relación con el reino animal. Los animales comenzaron a estancarse groseramente en su evolución. Muchos animales no pudieron avanzar más evolutivamente porque el ser humano confirmó su animalidad, su instintividad, a partir de patrones de conducta que involucran, entre otros tantos patrones tremendos y caóticos, la ingesta de cadáveres, el comer cadáveres. Entonces fuimos rompiendo toda la estructura de relación. Esto lo dijimos en alguna oportunidad, pero no todo el mundo lo tiene escuchado. La agricultura fue inspirada hace entre 13 y 15.000 años, según la región del planeta, en un momento donde se define
la situación planetaria como de la última glaciación. Ante 13, 12, 15.000 años se dieron todos los procesos de cierre de la última glaciación. Cuando ese proceso de cierre de la glaciación estuvo más o menos cerrado de modo efectivo, en distintas partes del planeta, con las características propias que se necesitaran, la jerarquía comenzó a inspirar la agricultura. Quiere decir, le dio una herramienta por vía interna a la humanidad para que se tornara, ¿sí?, un cooperador para ordenar la relación con el mundo vegetal, con el reino vegetal. Era un estímulo extra para que el ser humano comprendiera que su alimentación, su vida y el arquetipo se relacionaban a ese orden, a ese contacto, a la forma en que él aprendiera a darle tratamiento a los vegetales, a ordenarlos, a darles un lugar en su existencia. Era síntesis, era simplificación, era administración elevada de las energías y de la relación de la conciencia humana con los reinos infrahumanos. Durante unos siglos, el ser humano correspondió a esos estímulos de la jerarquía. ¿Por qué? Porque algunos miembros de la jerarquía estaban presentes en la materia, encarnados, presentes en esas etnias, en esos pueblos, en esas civilizaciones. Entonces fueron los canales que captaban esa influencia, el orden de la agricultura, la revelación del conocimiento íntimo de los vegetales, que antes de esa época no se conocía. Estos seres intuitivos, miembros de la jerarquía, revelaban a la comunidad los secretos de la agricultura, ¿sí?, cómo tratar los vegetales, cómo reconocerlos, cómo plantarlos, cómo cosecharlos. En pocos siglos la humanidad, prácticamente por entero, había entendido el secreto de la agricultura. Esos miembros de la jerarquía no tenían que seguir presentes en esas civilizaciones, en esos grupos, en esas hordas, en esos clanes. Tenían que retirarse para permitir que el ser humano ensayara el libre arbitrio, el libre albedrío como le correspondiese, porque las experiencias kármicas no podían ser interferidas ni anuladas. La jerarquía ofrece herramientas, pero después nosotros somos puestos ante la prueba de utilizarlas o no, y en caso de que las utilicemos, utilizarlas de un modo egoísta, ¿sí?, o para el bien universal. Entonces, cuando los miembros de la jerarquía se retiran de la materia, habiendo sido los canales para comprender esos grupos, el ordenamiento del arquetipo con los vegetales, alguno de esos seres que formaba parte de esos clanes, influido por las fuerzas involutivas y haciendo un mal uso del libre albedrío y de la mente especulativa. A ver, esto que voy a decir es una suposición, pero es simbólico. Pensó uno de esos seres, ¿y si hacemos lo mismo con los animales que hicimos con los vegetales? Los ponemos en un corral, los ponemos en lugares encerrados, los clasificamos y tenemos vegetales y animales. El secreto de la agricultura le había ofrecido a los seres el equilibrio perfecto de energías alimentarias. Todo lo que había sido mostrado a través del orden de la agricultura servía para alimentar la conciencia humana de un modo perfecto. No le faltaba absolutamente nada a esos seres. Si hubieran abierto su conciencia al consumo estricto de vegetales, no les hubiera faltado nada. Entonces, aquellos que dijeron, entonces vamos a hacer lo mismo con los animales, y empezaron a capturar animales que fueran más mansos, que fueran más fáciles, más dóciles, que pudieran obtener las crianzas de esos animales para después criarlos en cautiverio, encerrados en esos corrales, que eran corrales parecidos a los corrales donde estaban los vegetales. Porque los corrales de los vegetales eran para que estos animales no ingresaran y se comieran los vegetales. Entonces, armaron corrales para que estos no ingresaran acá y armaron corrales para meterlos adentro. Entonces, a partir de ahí comenzó una gran brecha, una gran fisura evolutiva. Y nosotros nos fuimos tornando criadores de cadáveres potenciales. Empezamos a cooperar con los animales
para que comieran bien, llegaran rápidamente al peso que necesitaban para poder matarlos, asesinarlos lo antes posible, ¿sí? Con la mayor economía, criarlos, ¿sí? Sin un costo excesivo y poder matarlos sin contar con ellos para satisfacer aquello que estaba establecido ya en nuestra conciencia. Esto llegó ahora a un límite ya que ultrapasa todas las fronteras, que ultrapasa todo lo previsto y lo aceptable. El planeta todo se está trastornando en un campo de cultivo para alimentar animales. Entonces, la alimentación evolutiva, primero, reverencia la esencia en el reino vegetal y en el reino mineral. Los seres que son más que veganos, porque el vegano es muy indiferente a lo que ocurra fuera de los reinos como el animal. El vegano es indiferente generalmente a lo que pase con los vegetales, con los minerales. Él está muy motivado emocionalmente para ayudar a los animales. Y eso es una carencia, una falla en el veganismo. El veganismo excluyentemente solamente observa y ayuda a los animales. Yo he visto veganos tratar las verduras y las frutas como si fueran basura. Es decir, sin entender, sin comprender, sin adherir a la esencia viva, a la energía, a la conciencia vegetal que precisamente eligieron como forma de alimentación para no seguir comiendo animales. Entonces, aquel que tiene una vivencia, aquel que se establece realmente en la alimentación evolutiva es más que vegano, porque ofrece su conciencia como un templo al vegetal. Lleva al vegetal, al momento de comer, a un ámbito energético donde el vegetal va a poder pasar por una iniciación. El tratamiento que, por ejemplo, damos a los vegetales en Sierra del Cielo, desde que se cultivan en la huerta, desde que son llevados de la huerta a la cocina, desde la cocina al comedor, es una actitud de respeto continuo, de gratitud continua, de amor en acción. Nosotros no le damos besitos a los vegetales. En silencio le abrimos nuestra conciencia para que ingresen a un campo de energía donde lo que se les está ofreciendo es realmente vivir el arquetipo por el cual ellos son como son. Porque la preparación de ciertos vegetales para el momento en que tengan que pasar al reino animal solamente puede darse cuando ingresan al aura humana. Y no solo van quedando preparados para cuando tengan que hacer el desplazamiento del reino vegetal al reino animal, sino que van quedando ocultas semillas, patrones vibratorios, ¿sí? Energías, van quedando ocultas, presentes en esas partículas vegetales para cuando tengan que pasar del reino animal al reino humano. Porque la conciencia va siendo preparada, va siendo asistida. Cuando la conciencia tiene una experiencia determinada en un contexto puntual, hay algo que queda grabado ocultamente en ella. Y eso que queda grabado ocultamente solamente tiene un sentido, que es la preparación de la conciencia para etapas futuras. Entonces, aquellos que quieran realmente experimentar la alimentación evolutiva, van a tener que empezar a reconocer en todos los elementos, en todos los reinos que forman parte de este planeta, la vida única, la conciencia única, ¿sí? Las energías, la energía única en todo. Y no tener preferencias puntualmente por algún reino, ni desprecio puntual por otros. Entender que esa vida única, esa conciencia única, esa energía única, esa esencia única está presente en todo. Y los reinos no son ninguna otra cosa que la adaptación que hace la vida única para que las mónadas encuentren las condiciones adecuadas, los universos que le van a ofrecer el campo también adecuado para las experiencias que deben hacer. Entonces, colaborar con el reconocimiento y el cumplimiento del arquetipo en un planeta es colaborar con aquello que está previsto para que las mónadas encuentren en todo ese gran crisol, ¿sí? Las condiciones adecuadas, sin interferencia, para que su proceso evolutivo pueda desenvolverse y cuando llegue el momento desplazarse hacia otros campos de la vida universal. Acá nos preguntan qué podemos decir
respecto a esta fecha del 11 del 11. Antes nos preguntaban del 12 del 12, ¿sí? Ahora del 11 del 11. Antes de eso nos preguntaban por el año 2000. Está bien, las preguntas, ¿sí?, nos permiten afondar y que después cada uno sintonice aspectos de la realidad o de la verdad en la medida que le correspondiesen. No sirve para nada estar pendiente de esto, ni del 11 del 11, ni del 12 del 12, ni del 2000, nada. Este no es tiempo de estar pendiente de fechas, de datas, no hay que estar pendiente de eso. Este es tiempo del eterno presente. El eterno presente es una relación íntima entre ego, personalidad y conciencia interna. Mi conciencia interna vive los pulsos cósmicos, los vive en el marco de las etapas cósmicas. Y esos pulsos y etapas los vive en el marco de los grandes ciclos. Pero tiempo, cronología, espacio, son cosas que ya están pasadas de moda. No podemos seguir pensando en términos espaciotemporales, ¿sí? No podemos seguir pendientes de una cronología, una regla de cálculo, donde lo temporal, lo cronológico, esas energías cronológicas y temporales nítidamente kármicas y del ciclo anterior, tenían una funcionalidad, una razón de ser, que ahora se está extinguiendo, si es que ya no se extinguió totalmente. Entonces nosotros tenemos que aprender a estar atentos, como decíamos hoy, a nuestra vida interna, a nuestro cosmos interno, atentos para poder abrir camino y sintonizar con esa vida interna. Y si logramos esa sintonía interior, vamos a darle el tratamiento a la realidad, sin que importe ni siquiera la hora, la fecha, el mes, el año. Y eso va a llevarnos a una purificación interesante. Ya no nos va a interesar tanto, el aniversario, el cumpleaños, no sé qué fecha de qué. Las personas viven enfermas de estar atentos que no se le... se me olvidó el cumpleaños de la tía Tota, ¿sí? Me mata la tía Tota, entonces la llamo 4 días después, tía Tota, discúlpame, no te disculpo nada, me llamaba todos los años. Todas estas pavadas tienen que quedar atrás. Si no, tendríamos que hacer una regresión, que no se debe hacer porque es tóxico, pero lo decimos en broma. Tendremos que hacer una regresión, preguntarle a la vida única todos los cumpleaños que tuvimos, toda la fecha de nacimiento y festejarla eternamente. No nos pasaríamos haciendo un festejo de cumpleaños infinito. Entonces, que la tía Tota diga lo que diga, el problema de ella. Que quien diga o que le dé importancia a todas esas cosas, diga lo que diga, el problema de él. Pero mientras nosotros distraemos la atención con cosas que no tienen sentido y que siguen siendo elementos de ilusión y de distracción para que no podamos atender realmente lo urgente y lo necesario. Entonces, aprender a ser pioneros. Y el pionero es aquel que con coraje hace lo que los otros ni siquiera saben que hay que hacer, o si saben que hay que hacer, no tienen el coraje y la decisión para hacerlo. Entonces, realmente nosotros no podemos estar pendientes de fechas. La realidad para nosotros se tiene que transformar exclusivamente en la realidad interna. Lo que la realidad externa es apenas una pobre muestra de aquello que realmente valorizamos excesivamente cuando es la cáscara, es la tapa del libro y no el contenido. Nosotros tenemos que aprender. ¿Ustedes saben que hay gente que elige los libros por la tapa? Hay una pobreza grande en esas personas. Y nosotros tenemos ese problema. A veces predisponemos la conciencia para ciertos aspectos de la realidad que después ni siquiera les prestamos la más mínima atención, pero para eso ya generaron la inercia, ¿sí? Ya generaron el estancamiento que hacía falta para que realmente el plan evolutivo durante ese tiempo no sea asistido por nuestra conciencia. Entonces, romper con todos estos espejismos, con cosas que son superfluas, lo que en una etapa kármicamente es útil para generar vínculos sociales, para generar en horizontal vínculos sociales, ¿sí? Establecer de algún modo cierto tipo de empatías. En otras etapas
pasa a ser algo para soltar, para trascender. Y esta es la etapa donde hay que trascender todas esas cuestiones, porque ya no nos aportan nada. Todas las experiencias que teníamos que hacer en horizontal, con el tiempo, con el espacio, ¿sí? Estas cuestiones, como decíamos, de los aniversarios, de los cumpleaños, todas estas cuestiones y lo que ofrecían, ya lo hicimos, con diferente tipo de resultados, pero ya lo hicimos. Hoy tenemos que estar atentos a los pulsos cósmicos, a esos pulsos cósmicos que nos están revelando realmente para quienes puedan estar en sintonía con ellos, qué es lo que hay que hacer, por qué hay que hacerlo y hasta el fin. Ser y hacerlo mejor hasta el fin. No puede ser una experiencia genuina para la conciencia si estamos continuamente asistiendo y convalidando cosas que son superfluas y que realmente tienen entretenido y fuera de alineación a la mayoría de la humanidad y no sirven para nada, ¿sí? Entonces, el planeta aquel se va a alinear con el otro, 3 planetas van a estar alineados, no sirve para nada. No, porque quiero buscar no sé qué para ver el eclipse. Lo que está eclipsado es su relación con la vida interna. Usted tiene que salir de ese eclipse. ¿Qué me viene con ver el eclipse? Con no sé qué cosa astrológica, que está predicho, que está... No tiene nada que ver, esto son todas cosas para despreciar hoy en día. El único eclipse que tenemos que ver, ¿y cómo lo solucionamos? Es esto que decimos. ¿Qué está eclipsando nuestra relación con el cosmos interno? ¿Qué está interpuesto entre nuestra conciencia y la verdad interior? Ese es el eclipse que tenemos que atender. Entonces, todas estas cuestiones son realmente experiencias del pasado que todavía como remanentes y ahora inservibles están presentes en la vida de la humanidad. Aquel que quiera ir hacia lo desconocido, por favor, tome caminos desconocidos. Nosotros solemos decir en estas charlas, si seguimos confirmando que todos los caminos llevan a Roma, no vamos a ir a ningún lado. Los caminos, todos, para nuestra conciencia, tienen que ir a Damasco, que es la transformación, ¿sí? Entonces, si nuestra conciencia no toma en todo camino el camino a Damasco y en todo camino sigue tomando el camino a Roma, no sirve de nada, ¿sí? Acá preguntan algo, también dice, acerca de la actitud interna a mantener y su consecuencia ante los seres rescatables y los no rescatables. Es muy interesante esta pregunta, porque nuestro funcionamiento como conciencia repercute en la vida planetaria toda. No es que vamos a transformarla con nuestro funcionamiento, pero podemos aportarle, ¿sí?, ciertas cosas. Que un solo hombre piense diferente no transforma el planeta, pero cuando la sinergia de la complementariedad en grupos cada vez mayores, más estables y más maduros opera, entonces las posibilidades de transformación planetaria crecen. Todos nosotros, a través de la actitud, ¿sí?, estamos demostrando cuál es la relación que tenemos con nuestra esencia interna, con nuestra realidad interior, con nuestra alma mínimamente. Si la actitud no es capaz de demostrar una cierta cualidad, por más que nosotros discursemos, intentando convencer a los demás e intentando convencernos a nosotros mismos de algo en particular, no va a dejar de ser una especulación, una mentira, un teatro. La actitud tiene que ser sólidamente el espejo donde nuestra condición como conciencias realmente se refleje y a partir de ahí se irradie. Recuerden que hoy hablamos de la irradiación. La actitud tiene que contar con esa irradiación como respaldo, porque la actitud también puede ser teatralizada. En este planeta hay millones de personas que teatralizan una actitud. La teatralizan, son grandes actores, ¿sí? Y algunos son reconocidos como próceres de la humanidad prácticamente, a pesar que la actitud que fueron desenvolviendo fue absolutamente superflua y falsa. Entonces,
nuestra actitud, contando con la cualidad real del vínculo de nuestra conciencia con la esencia espiritual, pasa a ser una herramienta silenciosa y efectiva. Entonces, todos los seres que sean capaces de atender todas las situaciones con esa actitud, ¿sí?, de liberar la energía que corresponde en cada situación, de vivir en la fe que forma parte de la actitud de un individuo, intentando cumplir con la ley espiritual, y que el resultado de esa fe, intentando cumplir con la ley espiritual, sea la espiritualidad práctica y no teórica. Porque es fácil teorizar de espiritualidad, de filosofía, ¿sí?, de comportamientos, de patrones de vida y bla, 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 bla. Pero la espiritualidad práctica realmente es efectiva y puede ser percibida con la asistencia intuitiva cuando realmente ese patrón interno, esa irradiación, esa energía del cosmos interior se está transmitiendo y fluye a partir de ciertos procesos. Acá hay una persona que dice que está grandemente desilusionada del padre de sus hijos. Entiendo esto, ¿sí? Porque hay una palabra que no entiendo, pero deduzco esto, ¿no? Cómo salir de una gran desilusión respecto al padre de sus hijos. Todo lo que hablamos hoy es la herramienta para eso. Todo lo que hablamos hoy. Usted se puede desilusionar del padre de sus hijos, el padre de sus hijos se puede desilusionar de usted, los dos juntos se pueden desilusionar de toda la humanidad se puede desilusionar de usted y del padre de sus hijos. Quiere decir, el camino de la desilusión es una cosa que todos vamos a transitar. La inteligencia cósmica tiene un toque muy personal, que siempre nos pone a ensayar la desilusión con lo más efectivo que pudiera. Entonces, si la persona está viviendo una gran desilusión respecto al padre de sus hijos, por arrastre está siendo beneficiada para vivir una gran desilusión respecto de sí misma. Porque, salvo que le hubieran puesto un revólver en la cabeza, la persona, por algún motivo, respondió a energías kármicas que le propusieron estar con ese ser, que le propusieron tener varios hijos con ese ser, porque dice el padre de mis hijos, no de mi hijo, así que deben ser varios. Entonces, aquí hubo algo que en realidad era profundamente necesario para esos seres, porque esa relación ofrecía, más allá de todo, un aprendizaje que era inevitable en esta encarnación. Entonces, usted puede vivir una desilusión de modo positivo o vivirla de modo negativo y trágico. Dicho de otro modo, victimizándose en el contexto de la desilusión. Y esto es así. Un ser tiene que aprender a estar ante la energía de la desilusión con gratitud, agradeciendo profundamente que la vida le permite retirar un velo, porque la desilusión puede ser vista o descrita de otra manera. La capacidad del ser de poder profundizar la realidad con menor interferencia. La ilusión es algo que separa mi conciencia de una comprensión más profunda de distintos aspectos de la realidad. Eso es la ilusión. Y la desilusión, lo contrario. Entonces tengo que vivir con muchísima gratitud. Uno tiene que vivir con gratitud todo lo que la vida le coloca. Tiene que entender que toda situación, más allá de la característica que tenga, es una oportunidad de ensayar la ley espiritual. Cuando usted está viviendo una gran desilusión, tiene una gran oportunidad de ensayar el cumplimiento de la ley espiritual. Porque ¿qué va a hacer? Porque está desilusionada. ¿Se va a volcar al alcohol? ¿Se va a suicidar? También hay gente que lo hace. Pero ese no es el estímulo que la conciencia recibe desde su interior. El estímulo que la conciencia recibe desde su interior ante cualquier tipo de desilusión es aprender a sintonizar la fuente de armonía y equilibrio
que va a permitir que el ser se reconozca, ¿sí?, realmente afortunado por estar desilusionándose, y va a estar ante la observación de esa desilusión en armonía, en equilibrio, en gratitud. Es, entonces, dicho de otro modo, es su responsabilidad estar pasando la desilusión de un modo caótico, tétrico. No hay un solo justificativo para estar llorando por los rincones porque uno se desilusionó. No hay un solo motivo para ver las cosas negras porque uno está desilusionado. No hay un solo motivo. Por eso decíamos al principio que un ser, por carácter transitivo, si está terriblemente golpeado porque se desilusionó, en este caso del marido de sus hijos, por carácter transitivo tendría que estar desilusionado consigo mismo. Porque no está haciendo, no está cultivando, no está sosteniendo la única y efectiva actitud ante esto. Nosotros vemos la desilusión porque estamos apegados a las ilusiones. Vemos la desilusión como algo realmente tremendo porque estamos apegados a través de los mecanismos ilusorios, que buscamos que los elementos que ingresan a nuestra vida muchas veces se eternicen. Y los elementos que están ingresando a nuestra vida no están para eternizarse en nuestra vida. Y una de las maneras más efectivas que tiene la ley de karma para que comprendamos que los elementos no están para eternizarse es la desilusión. Cuando cualquier elemento está ingresando a nuestra vida, ¿sí?, una parte de la energía nos prepara para aceptar el elemento y otra parte de la energía nos prepara para soltarlo. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando nosotros no sabemos interpretar esos dos aspectos polares que exige la materia en las experiencias. Son dos aspectos polares. Uno me prepara para aceptar el elemento y otro me está preparando para trascenderlo y soltarlo. Y nosotros no tenemos la capacidad de obediencia. El libre albedrío hace que nosotros no interpretemos realmente la voluntad interior, que nos permitiría acompañar, ¿sí?, acorde a los ritmos, a los ciclos y a los pulsos internos, lo que esas polarizaciones tan interesantes y ricas podrían ofrecernos. Acá preguntan si el objetivo de las cárceles supuestamente es la reinserción social, ¿por qué muchas de ellas están en condiciones tan infrahumanas? Porque nosotros, por un déficit conjunto como humanidad, como cultura, no podemos, no supimos, no quisimos, no aceptamos las leyes de la armonía y del equilibrio para establecer las bases y los mecanismos de lo que fuera. Entonces, una cultura equilibrada, que está bajo ley de karma, va a tener individuos, ¿sí?, así, un porcentaje de individuos, que posiblemente, bajo lo que correspondiera kármicamente, tuviesen que ir a la cárcel a partir de ciertas acciones. Si esa cultura que cuenta con esos individuos, que son aislados, que son excepciones, tiene coherencia y equilibrio, los va a recluir y les va a ofrecer condiciones para que puedan reordenar su conciencia y tal vez algunos de ellos comprender que hay posibilidades diferentes de vida, que no tienen que ver con los abusos, con las violaciones, con los robos, con los asesinatos. Pero nuestra sociedad no es una sociedad de esa naturaleza. Esta sociedad no tiene individuos aislados que van a la cárcel. Si realmente aquí nosotros pudiéramos ver en realidad los débitos tremendos que tenemos a nivel kármico, la indiferencia, el egoísmo que está presente en nosotros, creo que más de la mitad tendríamos que estar en la cárcel y la otra mitad tramitando el habeas corpus, ¿entiende? Entonces, nosotros somos una sociedad inmoral y la sociedad inmoral se basa en los miedos, en los engaños, en las mentiras. Y la sociedad, cuando mete a una de estas personas en la cárcel, la mete, entre otras cosas, porque tiene miedo de esa persona. Y si tiene miedo de esa persona, va a intentar que esa persona la pase mal, que si es posible la cárcel termine matándolo, aniquilándolo, porque no lo quiere de vuelta fuera en la sociedad. Porque esta sociedad planetaria
por su condición tan desequilibrada, no cree realmente en la transformación de la conciencia. Sí cree en los cambios, y los cambios son como cuando alguien cambia el maquillaje, cambia la ropa, se saca una ropa de verano y se pone una ropa de invierno porque vino frío. ¿Sí? Los cambios no son realmente posiciones trascendentales. Entonces, esta sociedad sabe de cambio porque es una sociedad que trabaja mucho con la mentira, con las apariencias, pero lo que no sabe, no reconoce, es cómo generar condiciones para la transformación. Y un ser en una cárcel tendría que tener las condiciones y el acompañamiento cultural, social, ¿sí?, para transformarse. Pero una sociedad que no admite transformarse, ¿cómo va a generar condiciones de transformación en las cárceles? Entonces, los que están adentro, los que están afuera, con pequeñas diferencias, son iguales. ¿Sí? Así de simple. En resumen, acá lo que preguntan es acerca de la salud y del futuro de este país. La persona que pregunta por su salud y por el futuro del país. Nosotros tuvimos en la mano aquí varias veces esta consulta y ya vamos pasando de un lugar al otro. Y no le encontrábamos el lugar. No le encontrábamos el lugar donde pudiera realmente sentarse. Y ahora que la mayoría de las consultas fue tratada, seguimos sin encontrarle el lugar. Entonces, de repente, internamente se nos muestra que no podemos tratar esta consulta y que el único aporte que podemos hacer para esta persona que pregunta por su salud y por el país es que busque en su interior realmente las informaciones que necesita. Porque esta información no la necesita, aunque ella piense que necesita informaciones respecto a su salud. Que ella pueda suponer que va a estar más tranquila si recibe una información respecto al futuro de este país. En realidad, si nosotros tratáramos este tema, lo trataríamos sin conocimiento ninguno, porque mi conciencia interna respecto a esto no me está haciendo ningún aporte. Lo que me dice es silencio. Y cuando la vida interna me dice silencio, lo único que puedo sugerirle al otro es que vaya a la fuente de silencio, a la fuente de quietud, a la fuente de armonía, de equilibrio. Entonces, lo que en este momento podemos aportarle es eso. Con lo que usted ya sabe de su salud y con lo que sabe del país, ya tiene suficiente en relación a esos temas. Pero de lo que no tiene suficiente es respecto a su propia vida interna, porque si no la pregunta no estaría configurada de esta manera. Mi salud, mi país. Entonces hace falta entrar en contacto, ¿sí?, y atender y estar atento a algo que sea más imparcial e impersonal, ni mi salud ni mi país. Algo que sea más neutro, algo que represente lo universal. A veces uno no se da cuenta que aquellas cuestiones que llaman atención a su conciencia están de algún modo desnudando que todavía le damos mucha importancia a las metas personales. De algún modo podrían llamarlas metas egoístas, aunque la salud es algo muy importante, pero uno puede tratar la salud o estar atento a la salud de un modo altruista, elevado, universal, o de un modo más particular, cerrado a una cuestión universal. Y lo mismo con el país. Hoy ya no es el país, aunque nos toque vivir aquí y asumir lo que venga, ya no es el país. Porque si nosotros no atendemos el planeta y el plan evolutivo, más allá de que vivamos en el país más estable y armonioso, que no hay muchos países estables y armoniosos, casi diría que no hay ninguno, porque los países que suelen ser reconocidos como estables y armoniosos, en realidad ocultamente son vampiros de los otros países que están en desarmonía y en desequilibrio. Entonces podremos decir que no hay países de esa naturaleza, hay apariencias de esa naturaleza. Entonces, tratar de estar atento a las necesidades universales. Una de las formas de que mi conciencia se abre a la energía de cura es que, las necesidades personales, individuales, mis necesidades, queden en el olvido. Hasta el ser más enfermo está siendo invitado a olvidarse de sí mismo
y en lo que le pudiera quedar de esa enfermedad, del proceso, de la cura, de lo que fuera, ¿sí? Estar en olvido de sí, de un modo suficiente, para que su conciencia pase a ser atendida en el grado necesario y la condición adecuada por la relación interna. No hay médico ni terapia, ¿sí?, ni medicamento que pueda suplantar la relación con la vida interna. Entonces sí puedo ir al encuentro de un médico, de una terapia, de un medicamento, con los brazos abiertos, pero entendiendo, como decíamos hoy a través de la fe, que en toda situación tengo que ver la luz, la energía interna, la ley espiritual para ser cumplida. En mi propia dolencia tengo que ver la ley espiritual para ser cumplida, la esencia presente, ¿sí? En el medicamento lo mismo. Entonces, y en la situación del país, tengo que aprender a ver con humildad la actitud remanente, la consecuencia de lo que también hice en el país y en el planeta. Porque lo que ocurre en un país, quiere decir en una porción del planeta, no es ajeno de quienes lo habitan. Quienes habitan un país con las condiciones que tuviera ese país, tienen algo que hacer frente a aquella cuestión. Tienen un grado de responsabilidad, ya sea de lo que ocurrió o de lo que tienen que hacer ante lo que ocurrió. Entonces, solo es cuestión de estar atentos y no valorizar excesivamente cosas que hoy están para ser trascendidas, porque realmente aquellas otras que están para ser atendidas no van a ser atendidas. Gratitud.